En agosto de 1942, cerca de Tobruk, Hawker Hurricane volaba tan bajo sobre el desierto que la arena parecía subir hacia las ruedas. Detrás, entrando desde las 6 en punto, un caza enemigo más rápido cerraba la distancia mientras el panel mostraba dos amenazas al mismo tiempo. La aguja de temperatura del refrigerante subía por encima de lo deseable y el indicador de combustible bajaba sin dar tregua. El piloto sabía que no podía huir en línea recta ni trepar sin regalarse. Tenía menos altura, menos segundos y un avión ya tocado. Sin embargo, en vez de correr a la base, bajó todavía más, buscó la capa de aire caliente pegada al terreno y forzó al perseguidor a entrar donde la velocidad ya no bastaba por sí sola. El informe diría después que fue una maniobra breve. No diría por qué un mecánico convertido en piloto la había reservado justo para ese momento. Horas antes, cuando todavía no salía el sol, el campo de aterrizaje aliado era una secuencia de sombras, lámparas cubiertas y hombres hablando en voz baja junto a fuselajes manchados de arena. No era una base grande ni cómoda. Era una superficie dura a medio nivelar, con tiendas bajas, una mesa de mapas clavada sobre cajas de munición y una rutina dependiente del reloj. A esa hora, el hombre que debía volar aquel Hurricane todavía conservaba gestos de taller más que de escuadrilla. Había aprendido a escuchar un motor antes de aprender a mandar un viraje en combate. Sus manos se detenían donde otros pilotos solo miraban, en el borde de un panel mal asentado, en una línea de combustible con una vibración distinta, en el cierre de una tapa de acceso que podía abrirse con el aire si quedaba mal asegurada. Había pasado más tiempo con llaves, magnetos y bujías que con mapas de patrulla, y esa costumbre no se le había quitado, aunque ya le asignaran salidas operativas. El ancla de aquella mañana estaba frente a él desde antes del encendido. La aguja de temperatura del refrigerante. No era una superstición. Ese instrumento ya había dado una lectura extraña en una salida anterior, apenas unos grados por encima de lo normal, cuando el avión exigía potencia sostenida cerca del suelo. El desperfecto no era lo bastante grave como para sacar la aeronave de servicio, pero tampoco era una lectura para ignorar. La noche anterior, el piloto había retirado un panel lateral del morro junto al sargento de mantenimiento revisando abrazaderas, que se hace depósito de expansión y carcasa del radiador. Luego volvió a la cabina solo para mirar el panel una vez más. A las 4:40, con las primeras luces apenas insinuando el perfil de los aparatos estacionados, comenzó el pequeño montaje de trabajo que sostenía cualquier misión en el desierto. Un mecánico subido a ala limpiaba el parabrisas para no rayar el plexiglas con polvo fino. Otro revisaba las cintas de munición antes de alimentarlas en las ametralladoras montadas en las alas. Un tercero comprobaba los seguros del tren de aterrizaje y daba un golpe seco sobre una tapa para confirmar que había quedado cerrada. En la mesa de mapas, un navegante trazaba con lápiz graso la ruta de patrulla. Un operador de radio probaba la frecuencia asignada. Cerca del avión, el piloto abría y cerraba la palanca de gases, movía la palanca de paso de hélices, Shah comprobaba la mezcla, rozaba con 2 dedos la brújula y luego se detenía otra vez en la aguja de temperatura, inmóvil aún porque el motor seguía frío. La misión, en apariencia, era sencilla. Patrulla armada de intercepción sobre el sector de Tobruk para localizar y ahuyentar cazas enemigos que venían hostigando posiciones aliadas, convoyes ligeros y puntos de abastecimiento. La dificultad estaba en todo lo que rodeaba esa orden. El enemigo no siempre entraba donde se lo esperaba. A veces usaba el sol alto para caer desde arriba. A veces se presentaba rápido, disparaba y se iba antes de obligar a una persecución larga. El teatro imponía además sus propias reglas. Calor creciente, espejismos sobre el terreno, navegación engañosa cuando la costa desaparecía en la bruma, arena aspirada por donde no debía y presión constante por conservar combustible suficiente para volver a una pista donde el viento cruzado podía cambiar en minutos. El piloto no era el más experimentado de la unidad ni el más citado en los partes. Su ventaja estaba en otra parte. Había aprendido, trabajando como mecánico, a distinguir el ruido de un motor sano del ruido de un motor que todavía podía volar, pero ya había empezado a ceder. Un radiador tocado no significaba necesariamente fuego inmediato, pero sí obligaba a pensar en tiempo. Una perforación en el borde de ataque no derribaba un avión por sí sola, pero podía cambiar la vibración del ala a cierta velocidad. Ese hábito de leer síntomas sería más importante que cualquier discurso heroico.
A las 5:05 subió al ala, se dejó caer en el asiento, ajustó correas, comprobó la máscara de oxígeno aunque no pensara usarla de inmediato y acomodó el cable del intercom. Tenía el mapa plegado a la izquierda, la pistola de señales asegurada, el reflector de mira limpio, el altímetro corregido, el compás estable y los fusibles del panel en orden. Señaló al suelo. Retiraron calzos. El motor cobró vida con un estremecimiento áspero, humo breve y luego una vibración que se fue regularizando hasta encontrar un tono firme. Entonces apareció el dato que había estado esperando. La aguja de temperatura empezó a subir con normalidad y se quedó, al menos durante el rodaje, dentro del rango aceptable. El jefe de sección despegó primero. Los otros aparatos lo siguieron con separación corta, levantando líneas bajas de polvo detrás de las ruedas. El Hurricane del ex mecánico tardó unos segundos más en soltarse del suelo, pesado por combustible, munición y el aire que ya empezaba a calentarse. Una vez arriba, replegó el tren, corrigió con pie derecho y buscó la posición asignada en la formación. Tomaron rumbo hacia la franja costera y luego viraron hacia el interior, donde debían cruzar una zona de patrulla marcada por referencias pobres. Una ondulación larga, un corte oscuro en la piedra y un camino apenas visible que solo se distinguía cuando la luz le pegaba de lado. La capa humana del problema se mostró pronto. El piloto llevaba semanas volando más de lo que algunos oficiales consideraban prudente para alguien con su origen técnico y su experiencia todavía corta en combate. A su alrededor había hombres con más horas, con más derribos reclamados y con una confianza menos trabajosa. Él no competía con ellos. En su mente, la prioridad seguía siendo la misma que en el taller: entender qué podía fallar antes de que fallara por completo. La capa mecánica no tardó en recordarse. A las 5:32, sobre el sector asignado, la aguja de temperatura subió un poco más de lo que habría gustado. No llegó a rojo ni pidió pánico, pero se movió lo suficiente para hacerse notar. El piloto redujo apenas un punto la exigencia del motor, escuchó el cambio del Merlin, miró de reojo la presión y confirmó que el comportamiento seguía aceptable. No informó nada por radio, solo guardó el dato junto a otro. La respuesta del avión en giro cerrado, con ese calor y esa carga, parecía mejor abajo que en capas de aire menos densas. La capa operativa se cerró sobre ellos en el siguiente cuarto de hora. La orden era no alejarse demasiado de la zona, no perseguir hacia el interior profundo y conservar combustible para una segunda vuelta si la primera terminaba sin contacto. También debían evitar trepar en exceso, salvo que el enemigo entrara con ventaja clara desde arriba. El motivo era simple. El Hurricane podía soportar, girar y absorber castigo, pero no debía regalar un combate de energía a un caza más veloz. A las 5:47 llegó la primera mala noticia. Fue una frase corta por radio desde el aparato líder. Reflejos al sureste, altura media, posible grupo enemigo entrando con sol a la espalda. La formación cambió de rumbo. Los pilotos ajustaron posición. El exmecánico movió apenas la palanca, confirmó mezcla, revisó la mira y buscó con los ojos hasta detectar lo mismo. Destellos breves, primero 2, luego 3, luego una forma más definida de alas inclinándose para ganar ángulo de ataque. 1, 2, 5 segundos. A esa distancia, lo importante no era identificar cada aparato con perfección, sino entender la intención. El grupo enemigo no venía a una pasada única. Venía a hostigar, separar y escoger. La pelea se desordenó antes de convertirse en combate abierto. Los aparatos aliados rompieron según la amenaza. Uno trepó para cubrir. Otro viró con fuerza a babor. El Hurricane del exmecánico se mantuvo un instante más en posición, esperando la entrada de un enemigo que no atacara frontal sino oblicuo. Lo vio llegar desde arriba y detrás, con la clase de velocidad que convertía cualquier persecución recta en un error. Disparos le cruzaron por un ala. El sonido llegó como una serie de golpes secos sobre chapa y tela tensada. El avión vibró. No había humo visible delante de la cabina, pero sí una sensación clara de que algo había sido tocado. El piloto no intentó trepar, bajó la nariz. Esa fue la primera decisión correcta del día. Mientras otro hombre quizá habría buscado recuperar altura para no ceder iniciativa, él eligió aire denso, velocidad moderada y el terreno como aliado. Sabía dos cosas sobre su avión. La primera, si el enemigo insistía en un combate de paso y velocidad, el Hurricane sufriría. La segunda,
Si conseguía atraerlo a un circuito cerrado cerca del suelo, donde cada metro de radio de giro importara, y donde la turbulencia del calor castiga más al que llega demasiado rápido, el combate cambiaba de idioma. Pero antes de explotar esa ventaja necesitaba confirmar daños. Miró instrumentos en una fracción de segundo. Presión de aceite, aún útil. Temperatura, otra vez arriba. Combustible, cayendo con una honestidad cruel. El número no era exacto como un reloj, pero sí claro como advertencia. Minutos restantes para jugar a fondo. No demasiados. El panel delantero mostraba por el temblor y el ruido que algo en la raíz del ala o cerca del capó había recibido perforaciones. Todavía no había pérdida catastrófica. Todavía. La radio soltó fragmentos rotos de la pelea. Un aliado pedía atención. Otro informaba que había roto contacto. El líder ordenó no dispersarse demasiado. El exmecánico apenas respondió con su indicativo y una idea breve de posición. No podía dar una explicación más larga. El enemigo que lo había escogido ya estaba detrás otra vez, midiendo distancia. Era un caza mejor dotado para entrar y salir del combate con velocidad. El piloto lo sabía sin necesidad de nombrarlo. También sabía que, si seguía siendo perseguido hacia la base, podía arrastrar a un aparato enemigo sobre el campo y complicar un sector que ya estaba bajo presión. La elección podía resumirse en 3 opciones brutales. La primera, romper hacia mar abierto y confiar en la llegada de apoyo. Riesgo, quedar expuesto sin cobertura inmediata y perdiendo combustible lejos de la pista. La segunda, trepar para obligar al perseguidor a pasar de largo. Riesgo, quedarse sin energía antes que el enemigo y ofrecer un blanco más limpio. La tercera, hundirse hacia el desierto, aceptar la fealdad del combate bajo y retar al perseguidor a seguirlo en un radio donde la rapidez no bastara por sí sola. La tercera era la opción más peligrosa y la más inusual, precisamente porque exigía entrar voluntariamente a una altura donde una sola mala corrección acababa todo. También era la única que convertía al Hurricane, por unos segundos, en algo más que una presa lenta. A las 5:51 inició la maniobra sin anunciarla como maniobra. Bajó hasta sentir el terreno demasiado cerca para cualquier observador cómodo. El desierto debajo no era una superficie lisa. Era una mezcla de ondulaciones, costras, pequeñas depresiones y corrientes de aire caliente que subían desde zonas castigadas ya por el sol. El avión enemigo entró detrás, quizá convencido de que estaba viendo una retirada desesperada. El piloto del Hurricane corrigió con pie, niveló apenas, dejó que el perseguidor cerrara un poco más y, cuando sintió que la distancia se había reducido al punto en que un tirador confiado esperaría un blanco predecible, metió un giro brusco hacia un lado que su aparato aún podía sostener. No fue un gesto limpio de exhibición, fue una torsión dura, con el bastón de mando afirmado, una presión exacta sobre la palanca y el pie acompañando para no deslizar el avión más de la cuenta. El arnés le mordió los hombros. El motor protestó sin perderse. Arena y piedra pasaron en la visión periférica como si el mundo girara al revés. El perseguidor, entrando más rápido, tuvo que elegir entre ampliar demasiado el círculo o reducir de golpe con riesgo de pasarse. Allí apareció la ventaja que el exmecánico había calculado desde antes. Abajo, en esa capa de aire y a ese margen de velocidad, el Hurricane todavía podía doblar con una honestidad brutal. El enemigo cruzó por un instante donde no esperaba cruzar, no delante de un tiro cómodo, sino entrando a una posición lateral corta demasiado rápida para una ráfaga larga, perfecta solo para quien aceptara disparar poco y bien. El piloto del Hurricane no vació las armas. Había visto demasiadas cintas de munición desperdiciadas en prácticas y demasiados daños reales mal interpretados en tierra como para creer en milagros de metralla. Esperó medio segundo más. 1, 2. Alineó el reflector de la mira sobre el punto que le ofrecía ala y fuselaje en cruce y apretó apenas lo necesario. La ráfaga salió breve, seca, controlada. No pudo ver una destrucción espectacular. Lo que vio fue más útil, pequeños destellos de impacto, una alteración en la trayectoria del enemigo y una corrección brusca que rompió la confianza de la persecución. El caza contrario dejó de apretar el giro y se abrió. No cayó. No explotó, pero tampoco siguió entrando como si nada. Hubo humo tenue o polvo de impacto, difícil de distinguir a esa altura y con esa luz.
Lo decisivo fue el cambio de comportamiento. El perseguidor, dañado o al menos sorprendido en una zona vulnerable, abandonó la geometría ideal que llevaba hasta entonces y eligió separarse. El exmecánico sabía que ese era el único premio disponible. No tenía combustible ni estado de motor para convertir esa breve inversión de papeles en una persecución larga. Así que salió del giro, niveló con cuidado, comprobó instrumentos y sintió el peso completo de lo que quedaba por resolver. La temperatura había seguido subiendo. El avión tenía perforaciones. La munición ya no era plena. La radio seguía llena de voces cortadas. Y la base todavía no estaba debajo. A las 5:54 puso proa hacia la línea más corta de regreso que pudiera sostener sin castigar el motor más de lo imprescindible. El ala derecha mostraba una vibración fina al superar cierta velocidad, señal de tela o estructura superficial dañada, o quizás simplemente de paneles resentidos por impactos. El piloto redujo lo justo para mantenerse dentro de un régimen que el Merlin soportara. Miró de nuevo la aguja temperatura. Seguía siendo el centro de todo, el ancla que había estado ahí desde tierra. No importaba que hubiera sobrevivido al perseguidor si el radiador o una línea tocada terminaban por hervir el sistema antes de alcanzar la pista. La vuelta no fue tranquila. Sobre el desierto, sin la presión inmediata del enemigo pegado a la cola, cada ruido empezó a parecer más nítido. El piloto escuchó un golpeteo irregular que venía y se iba con ciertas vibraciones. Miró el borde del capó, el espejo, el panel. No había fuego, pero sí una mancha que el aire intentaba estirar sobre el costado. La brújula seguía utilizable. El altímetro bajaba de forma medida. El mapa, aunque casi innecesario a esa altura, seguía donde lo había puesto. Esas pequeñas lealtades materiales. Una brújula que no se había roto. Una palanca que seguía respondiendo. Una presión de aceite aún suficiente. Tenían más valor que cualquier frase brillante. A las 5:58 divisó por fin la referencia que necesitaba. Una línea de vehículos y polvo cerca del campo, y luego la franja dura de la pista improvisada. Comunicó aproximación con la menor cantidad de palabras posible. Tenía que elegir entre una toma más rápida, menos exigente en sustentación pero peor para una estructura castigada, o una aproximación más conservadora que obligara a confiar en un avión ya herido. Otra vez eligió según mecánica, no según orgullo. Mantuvo una velocidad algo más alta de la ideal. Bajó el tren cuando consideró que el sistema todavía podía obedecer sin quedarse a medio camino. Sintió el cambio de resistencia y rezó sin teatralidad a que el conjunto hidráulico no hubiese sido dañado por los impactos. Las ruedas salieron. El avión respondió. Bajó flaps con prudencia. La pista parecía más corta de lo normal. Tocó primero con un rebote leve, corrigió, dejó que el aparato se asentara y frenó sin violencia para no castigar de más una estructura ya agujereada. Cuando por fin el Hurricane rodó despacio fuera de la franja principal y se detuvo. El silencio que siguió dentro de la cabina fue peor que el ruido del combate. Solo entonces notó cuánto había tensado la mandíbula durante los últimos minutos. Los hombres de tierra llegaron corriendo antes de que él soltara del todo las correas. Uno miró hacia el morro, otro al ala. Un tercero levantó la vista buscando señales de fuga peor de la que se veía a simple vista. El piloto bajó con rigidez, se quitó la máscara, tocó el fuselaje con una mano casi por reflejo y dejó que fueran otros quienes contaran agujeros. Había perforaciones claras en el ala y otras cerca del panel delantero. El capó mostraba marcas de entrada y salida difíciles de seguir a primera vista. Una línea secundaria estaba dañada. Parte del revestimiento alrededor del radiador evidenciaba que un impacto había pasado demasiado cerca del punto exacto que habría convertido la vuelta en algo imposible. El avión había regresado, pero no por amplio margen. A las 6:10 el sol ya estaba arriba con dureza suficiente como para transformar la pista en una placa brillante. Mientras algunos aviones seguían regresando y otros no habían reportado todavía, el Hurricane del exmecánico fue empujado a un lado para inspección. Allí apareció la secuela física que más tarde fijaría el episodio en la memoria de la unidad. Varias perforaciones de bala visibles a simple vista, agrupadas de forma que explicaban por qué la aguja de temperatura había sido tan importante y por qué el margen para el retorno había sido tan pequeño. El jefe de mantenimiento pasó la mano sin tocar del todo, midiendo trayectorias con los ojos.
Señaló el radiador, los soportes, el cableado cercano. Dijo pocas palabras, no hacían falta muchas. El piloto no se quedó posando junto al avión. Volvió a la mesa de mapas, pidió agua. Esperó a que la mano dejara de temblar lo suficiente como para escribir y entonces comenzó el informe. La hoja no admitía literatura. Exigía hora, sector, altura aproximada, tipo de contacto, número estimado, desarrollo del combate, observación de daños y resultados. Sin embargo, en esa disciplina seca apareció lo que daba sentido a la misión. Describió que ante la imposibilidad de sostener una persecución o escapar en línea recta frente a un caza más veloz, había atraído al perseguidor a una zona baja sobre el desierto. Indicó que el combate se resolvió a muy baja altitud mediante giros cerrados. Aprovechando la capacidad del Hurricane en ese régimen, anotó que realizó un disparo breve cuando el enemigo cruzó por una ventana corta de tiro y observó que el aparato contrario resultó dañado y se retiró del combate. No reclamó destrucción segura. Escribió lo que podía defender. Ese detalle importó más que cualquier exageración. En la guerra aérea del desierto, donde el polvo, la distancia y la velocidad permitían a menudo fantasías optimistas, un hombre que había sido mecánico tendía a respetar las pruebas. No afirmó que el enemigo cayera si no lo vio caer. No habló de heroísmo. No adornó la maniobra. Escribió casi como quien diagnostica una avería. Condición inicial, limitación, procedimiento aplicado, efecto observado. El debrief posterior reunió piezas dispersas de la mañana. Otro piloto había visto, a distancia, la separación del enemigo después del giro bajo. El aparato aliado, examinado en tierra, ofrecía evidencia coherente con un combate cerrado y con una vuelta al límite de refrigeración. La conclusión operativa no fue gloriosa, pero sí útil. Contra ciertos cazas más rápidos, el Hurricane seguía siendo peligroso si el piloto evitaba regalar altura y aceptaba, cuando las condiciones lo permitían, un combate de giro apretado en una envolvente donde la velocidad enemiga dejaba de ser superioridad absoluta. Durante las horas siguientes, el Hurricane recibió el tipo de cuidado que solo se da a un aparato que ha regresado por poco. Retiraron paneles, drenaron, revisaron líneas, examinaron soportes, midieron si los agujeros habían comprometido algo más que el revestimiento. El piloto ayudó un rato antes de que le recordaran que ahora su puesto no era ese. Aún así, se quedó cerca, viendo cómo extraían una pieza, cómo inspeccionaban el alojamiento del radiador, cómo limpiaban un rastro de fluido para seguir su origen real. En cada gesto de taller había una continuación silenciosa del combate. La guerra no terminaba cuando las ruedas tocaban tierra. Seguía en tornillos, remaches, telas tensadas, juntas y manos manchadas de aceite. A mediodía, cuando el calor hacía temblar el horizonte y el campo parecía medio derretirse dentro de su propia reverberación, el informe ya había circulado por el nivel que correspondía. No produjo un cambio doctrinal grandioso ni una felicitación teatral. Produjo algo más modesto y más cercano a la realidad. Atención, algunos pilotos preguntaron por los detalles del giro. Los hombres de mantenimiento comentaron entre ellos que no les sorprendía que precisamente él hubiera sentido el problema del motor a tiempo y hubiese construido su decisión alrededor de un instrumento que otros quizá habrían mirado solo al final. Ese fue el resultado físico, el primero de los dos payoffs que realmente importaban. El Hurricane aterrizó, el enemigo se retiró dañado. El avión pudo ser examinado. El informe quedó escrito con detalles defendibles. El segundo payoff, el impacto operativo, fue menos visible pero igual de concreto. En un sector hostigado por cazas que confiaban en velocidad y oportunidad, aquella salida mostró que una patrulla aliada todavía podía negar un ataque y volver con una lección de empleo útil, incluso cuando el aparato disponible no ofrecía superioridad teórica. No evitó toda amenaza sobre Tobruk ni convirtió al Hurricane en algo que no era, pero sí impidió, en esa mañana precisa, que un perseguidor mantuviera libertad total sobre un avión aliado ya tocado, y dejó a la unidad una referencia práctica para la próxima vez que el combate se cerrara demasiado y demasiado abajo. La secuela humana fue más discreta. El exmecánico siguió siendo, para muchos, el hombre que todavía revisaba cierres y líneas con ojos de taller antes de subirse a volar. No perdió esa costumbre y tal vez por eso tampoco perdió una parte esencial de su juicio. El caza enemigo había sido alcanzado, se había retirado y eso bastaba.
El propio Hurricane había regresado con perforaciones suficientes para demostrar que la pelea no fue limpia ni cómoda, y el informe, con su descripción sobria del giro bajo y del disparo breve, sobrevivió como una pieza más útil que muchas historias espectaculares. Cuando la tarde empezó a caer y el aire dejó de golpear con tanta dureza, el campo retomó su rutina. Herramientas guardadas, mapas corregidos, combustible contado, hombres cansados sentados sobre cajas y aviones alineados como si la siguiente salida dependiera de que nada de lo ocurrido hubiera sido extraordinario. En cierto sentido, así era. Cerca de Tobruk, en 1942, un hombre que había empezado cuidando motores demostró que también podía cuidar un combate, no tratando de correr más que un enemigo mejor armado para eso, sino obligándolo a entrar donde la paciencia, la máquina y el cálculo corto de un disparo bien medido podían equilibrar por un instante la desventaja. Ese instante fue todo lo que tuvo y todo lo que necesitó. Para más historias de aviación de la Segunda Guerra Mundial contadas con el peso real de sus máquinas, sus decisiones y sus riesgos, conviene seguir el canal y regresar al próximo vuelo.